Vamos a empezar este tercer encuentro de Dimes y Diretes, que es una iniciativa que estamos haciendo desde aquí para entretejer unos diálogos entre artistas que en alguna manera tengan que ver con Puebla, que hayan vivido, sean originarios o pues hayan pasado algún tiempo de su vida aquí, ¿no? Estos diálogos son dirigidos a través de unos ejes rectores. El tema de hoy es arte-archivo y vamos a dialogar con Alberto Ibáñez Cerda, que va a moderar y de lo cual voy a leer ahora su semblanza. Alberto es egresado de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de las Américas Puebla, cuenta con 20 exposiciones individuales y más de 50 colectivas en diversas ciudades de México, Estados Unidos, Francia, Canadá, España, Argentina e Italia. Cuenta con diversos reconocimientos, entre los que destacan la mención honorífica en pintura de la Bienal Monterrey, FEMSA, 2003, menciones honoríficas en la Primera Bienal de las Fronteras, 2015, y en la Cuarta Bienal de Yucatán, en 2012. En 2003 se hizo acreedor a una beca de producción de la Fundación Paulo Krasner de Nueva York y ha sido 3 veces becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla en la categoría de creadores con trayectoria. Actualmente es profesor de pintura en UNARTE y en la Ibero Puebla. Gracias, Beto, por estar acá con nosotros. No, gracias por la invitación. Bueno, respecto a la dinámica de estos diálogos, la idea es que un artista con más trayectoria vaya un poco dirigiendo las propuestas de otros artistas más jóvenes y desarrollando, ¿no?, con ellos el diálogo alrededor de este tema. Obviamente Beto también pues le pedimos el favor de acompañarnos, también debido a su práctica, ¿no?, que en alguna medida se refiere a este tema del archivo. Además de Beto, los artistas que invitamos son Sofía Abraham, Carlos Caravantes, Katia Mora y Adrián White. Voy a leer sus semblanzas. Sofía Abraham nació en la ciudad de Puebla en el año 1992, estudió artes plásticas en The School of Visual Arts en Nueva York y se graduó con honores en el año 2016. Actualmente vive en la Ciudad de México y es integrante del programa de arte en Soma. Un aplauso así todo. Bueno. Carlos Caravante nace en Puebla en 1987. Estudia fotografía en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana entre 2006 y 2010 y en el Seminario de Fotografía Contemporánea del Centro de la Imagen y el Centro de las Artes San Agustín en 2012. Actualmente cursa la maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación, igualmente en la UB. Ha sido beneficiario en 2011 y 2013 del PECTA del Estado de Puebla. Fue seleccionado en el 12º Encuentro Estatal de Arte Contemporáneo de Puebla en 2013 y en el Encuentro Nacional de Arte Joven en 2014. Este año fue seleccionado del Concurso Nacional de Fotografía Contemporánea del FUNCA y Conarte. Los resultados se darán a conocer en una exposición que empieza, bueno, ya empezó el 16 de va a empezar, perdón, el 6 de noviembre en el Centro de las Artes de Monterrey. Ha expuesto principalmente en la ciudad de Jalapa, Puebla y Oaxaca. Gracias, Carlos. Gracias. Katia Mora nace en 1982 en Veracruz, en México. Actualmente radica en la ciudad de Puebla. Es magíster en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas por la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Buenos Aires, Argentina. Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, en España, con estudios en pintura, fotografía y proyectos multidisciplinarios en la Bauhaus Universidad de Weimar y Hochschule für Grafik und Buchkunst de Leipzig, en Alemania. Realizó estudios del idioma mandarín y la cultura china en Beijing Language and Culture University en Pekín, China. Su trabajo artístico se desenvuelve en distintos medios: pintura, instalación, medios electrónicos y video. Mediante su quehacer artístico explora los procesos de creación vinculados a la transformación de la naturaleza y el mundo material, la naturaleza humana. Investiga acerca de los ciclos de transformación que suceden en el entorno natural y las posibles relaciones que esto guarda con la naturaleza humana.
Ha participado en varias exhibiciones de arte en distintos países como Alemania, Argentina, España, México, Polonia y Portugal. Gracias, Katia. Y bueno, en fin, Adrián White-Naude nace en Puebla, México, en 1983. Es egresado del Savannah College of Art and Design en 2006. Sus estudios más recientes incluyen sobre la posibilidad de la posibilidad, con Rax Media Collective en 2014, nuevas formas de clasificación y subjetividad, con Melanie Smith en 2016. Su obra forma parte de la colección de University of California, University of Miami y K. Austin Foundation. Cuenta con exposiciones individuales y colectivas en México, Estados Unidos, Australia y India. Ha obtenido reconocimiento como becario en el Diplomado de Producción en Artes Visuales, CASA, en 2015, programas de becas de innovación artística del IMAP, categoría Nuevos Formatos Artísticos, siempre en el 2015, Painting Outstanding Achievement Award del Savannah College of Art and Design en el 2007 y Emerging Artist Fellowship Global Arts Village en India en 2007. Gracias. Bueno, Beto, me retiro, te dejo la palabra. Okay. Buen diálogo. Y pues gracias al museo, como siempre, por hospedarnos. Pues gracias por estar aquí a todos ustedes. Gracias, Nina, por la invitación. Lo primero que me dijeron un par de personas cuando les comenté fue que dejara hablar a las personas. Entonces voy a tratar de hacerlo. El tema que nos tiene aquí es el archivo y su relación con las prácticas artísticas, ¿no? Entonces, todos ellos de alguna manera involucran, activan la idea, el concepto de archivo en su práctica, entonces por eso nos van a hablar de su trabajo. Yo solo quise pues también aprovechar para plantearles tal vez algunas líneas de análisis, de reflexión del concepto de archivo en general, ¿no? Voy a leer una breve introducción. Ellos extenderán un poco el concepto de archivo en general antes de pasar a mostrarnos su trabajo. Yo lo propuse así porque se me hizo más pertinente primero más o menos delimitar el tema que nos tiene aquí y luego ya que ellos hablen de ese tema en relación con su trabajo, ¿no? Que a la inversa de que cada quien hablara de su trabajo y luego tratar de dilucidar, sacar un tema de todas estas prácticas, ¿no? Entonces, si nos aguantan un poquito, vamos a plantear primero el tema y luego ya veremos el trabajo de todos ellos, ¿no? Es muy breve el texto. Empieza con una cita de Ogwi Enwezor, que es un curador africano, ha curado la Bienal de Venecia hace algunos años. Dice, la cámara es literalmente una máquina de archivo. Toda fotografía, todo film es a priori un objeto de archivo. Y me gustó mucho porque pues todos ellos en algún momento usan la fotografía, ¿no? como documento, y de ahí el salto al archivo pues ya es casi inmediato, orgánico, ¿no? El archivo es un conjunto de datos, documentos o información sobre algún tema o temas e implica una previa investigación, acumulación, sedimentación y sistematización de los mismos. Un archivo ya constituido se puede a su vez revisar, investigar, analizar, reacomodar e interpretar. Prácticamente cualquier proyecto que requiera una investigación sobre algún tema implica ya una cierta idea de archivo, como las bibliotecas, libros, periódicos, colecciones, datos, etc. Aunque no por ello cualquier proyecto que investigue es considerado como un archivo. En todo caso, los proyectos archivo son prácticas que, por un lado, explícitamente recurren al archivo como punto de partida o detonante, que investigan e interpretan tanto su contenido como su estructura y que posteriormente presentan sus resultados como la obra misma, ¿no? Esto es lo que identifica las actuales prácticas de archivo, ¿no? Por el otro lado, son prácticas que investigan y documentan su propio proceso para producir un archivo de sí mismas. En todas estas prácticas, entonces, se puede partir de un archivo para interpretarlo o se puede crear un archivo a partir de la práctica misma, ¿no? Que es un poco de las líneas que vamos a analizar con los proyectos de ellos. Estas prácticas artísticas comparten un proceso de manufactura similar al del archivo, las prácticas artísticas llamadas del archivo, obviamente, ¿no? Donde la recolección de imágenes, objetos, textos e informaciones, registros fotográficos o audiovisuales,
donde su montaje y su organización ocupan un lugar medular en la obra, ¿no? El archivo es uno de los formatos dominantes en las exposiciones contemporáneas. Esto es también uno de los puntos medulares, ¿no? De que hoy en día se ha intentado equiparar la estructura del archivo con la estructura ya de la obra de arte, casi a un nivel ontológico de cómo es una obra de arte, cómo debe ser. Pues ahí está el archivo, ¿no? La instalación, documentación, registro fotográfico, colecciones, ya haya una equiparación de esas estructuras, ¿no? Por eso se vuelve tan pertinente este tema hoy en día. Y existe un creciente interés en la construcción de acervos documentales y en la investigación de registros. Este era nada más un breve tema, un breve texto para introducir el concepto de archivo. Y pues yo quisiera empezar, si alguien de ustedes tiene alguna aportación más a este concepto general de archivo que estoy planteando, para que después ya pasemos a revisar los proyectos. Katia, ¿tú quieres? Sí. Ok, está prendido. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Hola, buenas noches. Sí, a mí me gustaría sumar a esta idea de archivo que planteas, también la idea de archivo a partir desde lo inmaterial, ¿no? Que puede ser la memoria, que puede ser la energía, que puede ser la información, ¿no? Actualmente, bueno, estamos llenos de estos tipos de archivos inmateriales, virtuales, y me parece que esto es muy importante porque justamente estamos rodeados de esta inmaterialidad, pero a mí me interesa pensarlo desde esta lógica, que esto también ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Hace tiempo leía a Bruno Giordano, que él ha estudiado mucho acerca de la memoria, muchas técnicas, ¿no? de memorización, y en una de estas, en uno de sus libros planteaba una imagen donde decía que dentro de las prácticas monásticas los monjes no recuerdo específicamente de qué linaje, se encontraban en una habitación llena de cajones vacíos y poco a poco iban llenando estos cajones de memorias, ¿no? Y los iban etiquetando. Y parte de la labor era el ir recordando lo que iban poniendo en cada uno de estos cajones, y cuando quedaba lleno tenían que quitar todas las etiquetas, ¿no? Y después recordar qué había en cada uno de estos cajones. Esto es como una herramienta primero, de una memoria entrenada, pero también de una relación entre el archivo, entre la memoria, entre la información y el propio cuerpo, ¿no? Muchas veces nosotros, cuando tratamos de recordar algo que estábamos pensando mientras realizábamos una actividad, y lo hemos olvidado, tenemos que volver a ese lugar, ¿no? Y volver a abrir la puerta del refri, y ahí recordamos, era esto lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces a mí también me interesa pensar el archivo desde allí, desde esta relación de la información inmaterial, pero no necesariamente vincular el archivo como sinónimo de información. Ya. Carlos. Gracias, Katy. Bueno, mucho gusto. A mí me interesaría relacionar el tema del archivo con las lagunas propias que existen dentro de un archivo, ¿no? Sobre lo que no alcanza a entrar o lo que es descartado dentro de un archivo, ¿no? Esto para ser reinterpretado, ¿no? O sea, a partir de estas faltas, de estas pérdidas, de estas destrucciones, ¿no? Que pueden ser de forma violenta o no, de estas prácticas poder reinterpretar y releer, ¿no? la noción de archivo o de sentido de realidad que da el archivo, ¿no? Que creo que es un poco más allá nada más de la acumulación de información, sino nada más el sentido que da a la vida, a las cosas, a las experiencias, esta acumulación de información, ¿no? Entonces, me parece muy, muy importante rescatar pues, algunos pensamientos del historiador de arte George Didi Uberman, ¿no? Sobre todo basados en Walter Benjamin. Para él lo propio del archivo, como ya lo mencionamos, es la laguna, ¿no? Su naturaleza agujerada, ¿no? Lo que hace falta en él pues, para reinterpretarlo. Y en ese sentido el archivo suele ser gris, ¿no? Por el tiempo que pasa, no solo por el tiempo que pasa, disculpen, sino por las cenizas que todo aquello que lo rodeaba y que ha ardido, ¿no? Entonces, cada gesto que pues, de alguna forma se va produciendo
a través del archivo, de la experiencia del archivo, pues también es una reminiscencia de lo que ya no está, ¿no? Y de alguna forma tendría que abocarse a restituirlo, ¿no? A restituir estas faltas. Bueno, gracias. A ver, Adrián, ¿sí te animaste? Ahí está. Ahí está. No, es que un poco tomando lo que estás hablando acerca de lo real, había escrito en respuesta al texto que escucharon de Beto en un principio, y bueno, lo voy a leer para que no se me vayan ciertos puntos que siento que son interesantes como puntos de reflexiones que a mí me interesan a partir de lo que consideramos como sistemas, ¿no? Que mucho de mi trabajo funciona a través de reglas, podríamos llamarlo así. Bueno, es lo siguiente. Si pensamos lo que es un archivo a grandes rasgos, podríamos describirlo como aquel conjunto de información que implica una sistematización de esta. Ahora, esta sistematización, y aquí es donde me interesa insertar, digamos, una reflexión, implica a su vez un orden, algo visto o impuesto según un determinado criterio o una determinada norma. Así que de alguna manera podríamos preguntarnos si es que un mundo ordenado parece garantizarnos el sentido de lo real o si es que el hombre es quien ordena la realidad a su manera. Y más específicamente, preguntarnos desde dónde se construye este sentido de lo real. Es decir, una de las formas en que el orden funciona es naturalizándose. En vez de mostrar su procedencia humana y por ello cambiante, se asocia el orden con lo real y lo verdadero y se le piensa así, inmodificable. El archivo en este caso parece tener una carga que asemeja al de un depósito de un tiempo pretérito, entrelazado con la presencia de una historia que parece habernos reemplazado. Y esta parte subversiva, ¿no?, de la que hablaba Beto en su texto, este mal de archivo, que lo explica, digamos, Derrida en un texto, que desafía los protocolos tradicionales mediante los cuales los archivos han funcionado y seguirán haciéndolo, y bajo las cuales ciertas estrategias artísticas pueden ser entendidas, están motivados justamente por eso, por el entendimiento de lo que está institucionalizado como el orden de las cosas es reversible, y que en nuestro caso la práctica artística en su trabajo archivístico es una de las claves de esa reversibilidad. Bien. Yo nomás quisiera apuntar un par de cosas, sobre todo respecto a lo que acaba de decir Adrián. Lo que pasa es que leí la versión corta del texto para no extenderme, pero hay varias líneas de reflexión que se podían trazar al respecto, y una de ellas era a partir de una investigación que encontré de una persona en Chile que habla sobre el carácter subversivo del archivo, ¿no? Y es a lo que se refería Adrián, ¿no? De que ya estamos tan acostumbrados al archivo como algo institucional, ¿no? Hay archivos de la nación, el archivo son sistematizaciones de información que sirven a un fin social, cultural, colectivo, ¿no? Pero él retoma la idea de que el archivo, las prácticas del archivo en el arte pueden ser usadas para subvertir estas estructuras, estos sistemas normalizados de los archivos socioeconómicos, políticos que nos controlan, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Ojalá podamos regresar a ese punto, pero sí quería puntualizar eso. Y dos, de lo que comentó Carlos, sobre la ausencia, ¿no? Lo que queda fuera es un poco como lo que se ha teorizado sobre la fotografía, ¿no? De que muchas veces una foto nos refiere más a lo que no está en el cuadro de la foto, ¿no? O sea, la foto deja todo el resto del mundo fuera del encuadre, ¿no? Eso es una cosa que pocas veces nos ponemos a pensar, ¿no? Y tiene que ver con esta idea de la laguna. Que el archivo le pasa lo mismo. El archivo es un conjunto de información que deja por necesidad fuera todo un cúmulo de mucho más información que nunca va a poder abarcar, ¿no? Vamos a pasar ahora sí a la dinámica de, como mero protocolo. Yo les preguntaría, y ahorita vemos en qué orden, si quieres empezar tú, Sofi, o Sí. ahora sí, ¿cómo relaciona cada uno de ustedes la idea de archivo, el concepto de archivo, las prácticas de archivo con su propia praxis, con su producción artística? Entonces, pues vamos a dejar que cada uno de ellos nos platique un poco sobre
sobre su obra, sus procesos, y después irlos entrelazando más con lo poco que hemos planteado del tema, y a ver a dónde nos lleva esto, ¿ok? Ahí está. Bueno, yo pienso en el archivo también como una acumulación de algo. Por ejemplo, toda la materia es en sí misma un archivo porque tiene insertado ya una historia de cómo llegó a ser creado, cómo se hizo, ¿no? Es como un proceso de llegar a un producto final, digamos. Y quería empezar con esta es la primera patente que se hizo de unos pantalones de mezclilla, los primeros pantalones de mezclilla que tuvo una patente, y fue en 1873. Y bueno, estoy haciendo una investigación, yo les voy a mostrar solamente el proceso que llevo en estos proyectos, sobre todo me interesaba mostrarles porque, bueno, al visitar una fábrica textil de mezclilla, me di cuenta que un trabajador tiene que sentir los errores de la tela y lleva 14 años en ese trabajo haciendo lo mismo 8 horas diarias y se le han desgastado las huellas digitales, entonces es un poco, tiene como diferentes las huellas, se le han alterado, sí, se han hecho diferente, ¿no? Tiene diferente huella. Al saber eso me dio mucho interés en acumular los errores de la tela que él sentía y cómo también esos errores se archivan en la fábrica, ¿no? Es un proceso bastante largo de cómo catalogar esos errores y cómo cambia la calidad de la tela dependiendo el error. Entonces, hablando un poco con el trabajador, porque quería hacer una colaboración, él me dijo que en su tiempo libre, cuando no es trabajador, le interesa la música bastante. Él toca el saxofón en una banda tropical y también en una banda de instrumentos de viento. Y me interesaba esa conversación y cómo existen esas dos prácticas en un individuo, ¿no? El trabajo laboral y la práctica artística. Ahí hay un error. ¿Cómo se hace lo de aquí? Pueden ver que es como un error de hilo, que a veces yo he visto los errores y es muy, muy difícil detectarlos. Tienes que tener también una habilidad, tienes que ser muy ágil en tanto el tacto como la vista para detectar. Y bueno, esto es cómo lo catalogan, pasa un proceso si el error se quita en el lavado, etcétera, ¿no? Y empecé a jugar un poco con los errores, haciendo diferentes collages como algo más estético y cómo los errores pueden crear un ambiente diferente en un espacio, ¿no? También archivados. Y este es el audio que, bueno, me junté con Saúl, que es el trabajador. Lo pueden activar desde allá arriba, ¿verdad? Sí. Gracias. Por favor, gracias. Tocando el saxofón. Si quieres seguir comentando. Sí, claro. Ahí está. Decías que es cumbia o salsa. Esta es cumbia, es de jugo de piña, le llama la banda. Suena como clásico, así es. Exacto. Si quieren ya. Gracias. Sí. Gracias. Sí, si no aquí no nos vamos seguimos. a pasar 2 horas escuchando cumbia. ¿Va a comentar lo del águila? Sí. Si quieren lo... Ya, sí, gracias. Bueno, ya les gustó.
Gracias. Sí, bueno, eso. Sobre este proyecto estoy en proceso todavía de descubrir qué exactamente va a ser el producto final, pero ahora me ha interesado jugar con estos ambientes de tela, con audio, y no me interesaba tanto mostrar las huellas en sí, sino creo que metafóricamente me creé esta idea como si las huellas del trabajador se quedaran en la tela, en los errores. Y me gustaba esa metáfora como para mostrar los errores de la tela como si también estuviera insertado la huella del trabajador. Y este otro proyecto que hice fue sobre el águila real, que empecé a leer muchos artículos que está en peligro de extinción en México, y es como este símbolo cargado bueno, le hemos cargado mucho a este animal, ¿no? A esta ave, y me interesaba como una manera casi apocalíptica de empezarla a borrar de diferentes símbolos. La borré de la bandera y empecé a hacer estos ejercicios hasta que llegué a la moneda, y ahí fue cuando preferí fundir la moneda, y esta es una garra de águila real hecha con fundida 10 monedas de 10 pesos, entonces el título es 100, como si su valor es de 100 pesos. Te la compro. Ahí sí cuesta. En 100 está vara. En 100 está vara, ¿no? Bueno, y el acrílico también. Eso es lo caro. El acrílico es lo caro. Y tiene, bueno, este tiene un motor, no puse un video, pero tiene un motor, entonces da vueltas muy despacio. Me interesaba mostrarlo como si fuera un objeto muy, muy valioso, cuando al final su valor real es de 100 pesos. Y empecé a ver que en Puebla existen como hemos creado este animal como un animal imperial, ¿no? Que lo hemos puesto en la arquitectura también. Existen muchos códices de águilas reales que se cuidan desde hace mucho tiempo. Existen unas rocas que me contó mi primo que también tienen un guardián, que están en forma de águila real. Entonces eso les da un valor mucho más grande, ¿no? Esta es una iglesia que se hizo en forma de águila real en Amazoc, en Puebla. En Puebla también, sí. Entonces eso, pues, me interesaba investigar cómo archivar el águila real y sus diferentes formas y significados que le damos, ¿no? Y ya, eso es todo. Muy bien. Aplauso, aplauso. ¿Quién quiere seguir? ¿Quién sigue, de hecho? Había pensado originalmente empezar a interactuar con cada quien a partir de lo que platiquen, pero se me hace que mejor continuamos y ya dependiendo de cómo vaya el tiempo, me gustaría plantearles algunos comentarios. Bien, pues quiero platicarles un poco de manera general respecto a mi práctica artística. Mi práctica se sitúa en la relación de la materia y la energía, ¿no? Como en explorar modos de hacer visible esta relación. Me gustaría mencionar que durante mucho tiempo, casi los últimos 8 años, yo me formé en todo este conocimiento y práctica también de la filosofía de la China tradicional, del budismo, del taoísmo. Cuando digo me formé, quiero decir que me preparé con la alquimia interna taoísta, que son ejercicios, la práctica del tai chi chuan, el qigong, la astrología china, una técnica que se llama Batzi. Trabajé como astróloga mucho tiempo, trabajo todavía, también con la adivinación a través del I Ching, y menciono todo esto porque para mí es importante contextualizar mi investigación, porque justamente todas estas prácticas se han ido entrelazando con mi quehacer. Mi quehacer proviene mucho, en primera instancia, de mi fascinación por el color a través de la pintura, del dibujo, pero también he explorado mucho con la performance, con el video, y bueno, mi práctica es sobre todo una experimentación entre los límites de lo material, lo inmaterial, de la materialización de eso inmaterial. Y bueno, hay algo que me ha aportado la filosofía china antigua que tiene que ver con que para una premisa básica de esta filosofía es que la materia
las formas de la materia nos hablan de la energía que la contiene, ¿no? que contiene esta forma. Es por eso que para los chinos es viable hacer la lectura de un espacio, ¿no? Esto que antiguamente se conoció como feng shui. Feng Shui, que no es el colocar una monedita aquí o allá. También la lectura de los rostros, ¿no? Como cualquier forma es posible hacer una lectura, ¿no? De qué energía la contiene. Entonces, bueno, en el caso de las personas es el carácter de las personas. Y bueno, yo empecé como con esta indagación cuando a la par desarrollaba este proyecto que se llama Descomposiciones. A mí aquí me interesó poner en relación tres cosas: la observación de la materia, de la transformación, explorar su morfogénesis, qué es lo que le da lugar a la forma, ¿no? De la materia, por qué es que cualquier molécula tiene esta forma y no otra, ¿no? Por otro lado, también me interesó la relación de esto con la pintura y con la energía, específicamente en este caso con la energía eléctrica. Y bueno, esto hace referencia a lo que mencionaba Sofi, ¿no? De que en sí la materia ya tiene una información guardada. Entonces, para mí era importante ver cómo podemos canalizar esta información, cómo podemos hacerla visible. Y bueno, empecé con este proyecto a partir de estos tres ejes que les contaba. Propuse realizar baterías a partir… ¿Quieres decir algo? No. A partir de materia orgánica, empecé a manufacturar. Esta es una batería con composta, la intervine con metales, con cables, ¿no? Y bueno, al cabo de un tiempo y dada la descomposición de la materia, empiezas a obtener energía. Así hice muchos tipos de baterías. En este lado observan… estas son baterías que se conocen como CCM, celdas de combustible microbiano, y bueno, son a partir de bacterias, ¿no? Entonces, todo esto con la búsqueda de obtener electricidad y posteriormente también como cómo inserto esto dentro de una composición que me permita realizar una pintura, ¿no? Una composición pictórica. Y bueno, muchas de las baterías, todo esto fue realizado en casa, en un laboratorio muy precario, utilizaba los medios que tenía a mi alcance, y entre ellos era para sustituir las bacterias. Tomé levaduras que tienen un comportamiento muy similar con las bacterias, y sal, ¿no? Entonces, al cabo de un tiempo, la sal comenzó a… Aquí había agua con sal, era una levadura y agua con sal. Y la sal comenzó a viajar por los cables y a dejar un rastro, que es esto que ven aquí, ¿no? Entonces, bueno, con esta instalación yo fui formando diferentes dibujos con la sal. Y bueno, a partir de allí empezaron a surgir muchas preguntas, ¿no? Como cuál era mi rol dentro de esto, cuál es el posicionamiento, cuál es el rol del artista que deja de pintar, ¿no? Y que solamente dispone los elementos. También exploré las baterías a partir de tubérculos. Aquí ven unos betabeles que les he censado la energía eléctrica a partir de estos diferentes metales, y bueno, con estos betabeles utilicé el impulso eléctrico para transformarlo con un microcontrolador en una información digital, ¿no? Entonces, bueno, cada uno de estos ramilletes de betabeles les iba leyendo el voltaje que sucedía internamente, y ese voltaje alteraba una imagen, ¿no? Que estaba conectado a su vez con un proyector. Entonces, bueno, como este diálogo, este diálogo que implica una ida y vuelta, ¿no? De esa materialización y de esa energía que se rematerializa, ¿no? Esta investigación la empecé en 2010, estuve alrededor de 3 años con ella haciendo muchos experimentos. Uno de esos experimentos fue manufacturar mis propios betabeles, ¿no? Entonces, a partir del jugo del betabel, que ya genera un voltaje, lo sustituí sustituí el agua y mezclé yeso con el jugo de los betabeles, y aquí se ve cómo les estoy tomando el molde de látex, ¿no? Para después hacer los betabeles también con los metales. Lo que descubrí es que, bueno, la energía eléctrica, el voltaje duraba muy poco tiempo, inmediatamente decaía, ¿no?
Ahora sí una pregunta. ¿Tienes imágenes de las imágenes que se alteraban con la información de los betabeles? No, aquí no. Ah, ok. Sí. Y bueno, esta es una deriva de toda esta investigación y que es como otra vuelta a la pintura, ¿no? Después de todos estos años, este proyecto lo estoy realizando. Actualmente proviene de descomposiciones, pero bueno, aquí lo que hago es que pinto directamente con los elementos con los que se obtiene, se genera energía, que son metales, grafitos, diferentes tipos de jugos, de ácidos, con todo lo que realicé las baterías y lo llevo al lienzo, ¿no? Entonces, estas pinturas, que les llamo pinturas vivas, que son una especie de paisajes, ¿no? Pintura de ecosistemas, ¿no? De paisajes, tienen la forma, estructura de una batería. Y bueno, este fue como el proyecto que dio pie a este siguiente proyecto que les quiero presentar, pero para mí era muy importante compartirlo con ustedes porque ahí habla, ¿no? De esta información que tiene la materia almacenada, pero también de algo que me sucedió a lo largo de esos años que me di cuenta que a mí me interesaba el comportamiento de la materia, ¿no? Y el comportamiento específicamente también de la materia como cualquier tipo de material, ¿no? Pero también habló de los seres humanos y de ahí deriva otro proyecto que es el Biografías. Biografías es una investigación que he estado llevando a cabo desde el año pasado, durante este año, vinculando como este interés de indagar y también con mi práctica astrológica durante todo este tiempo que estuve trabajando con las personas, bueno, consistía en eso, en entrevistarnos, en el conocimiento de estas personas. Quiero decir que la astrología desde la visión oriental no es una práctica de adivinación, ¿no? De predictiva del futuro, sino del conocimiento del carácter. Entonces, en este proyecto propuse realizar una serie de biografías, explorar mediante la práctica artística modos de biografiar a personas, y para ello me propuse entrevistar a 10 personas, a un número de personas que terminaron siendo 10, a las que les planteé, me gustaría biografiarte, ¿no? Entonces, a partir de entrevistas, la pregunta que ha detonado este encuentro con las personas fue, a mí me gustaría que me contaran algún elemento constitutivo de su vida, ¿no? Y en este sentido también aquí apelo a la memoria, ¿no? Al archivo, a lo que nos constituye como entidades, ¿no? Y bueno, cada una de las personas me decía aquello que algún objeto, algún recuerdo, para mí no les ponía una categoría, para mí no hay una jerarquía entre un sueño, entre un recuerdo, entre una memoria real, y bueno, como este fue nuestro hilo, ¿no? Conductor, y a partir de entrevistas donde yo me proponía, ya en el proyecto anterior había propuesto ser observadora de lo que pasaba con la materia, y en este caso también me propuse ser observadora de las personas, ¿no? Como no una práctica conductiva, ni tampoco de querer enjuiciarlas, ni mucho menos, sino simplemente observar. Y bueno, estas entrevistas transcurrieron en esta dirección, ellos me fueron contando, después se fue tejiendo una relación entre nosotros y, por ejemplo, en el caso de esta pieza que se llama Correr para tocar la tierra, este chico me fue mandando videos de cuando él sale a correr por las mañanas, él vive en Noruega, entonces empezamos a tener un intercambio a través del WhatsApp, él me mandaba los videos del el paisaje, lo que se veía en su entorno, y él narrándome a mí, un poco narrándose a sí mismo lo que le iba pasando, ¿no? Entonces, con esto me di cuenta, claro, para conocer a alguien, para biografiar a alguien, bueno, hay que conocerle, y para conocer a alguien, uno de los modos es posible, que es viable, es acompañarle a hacer lo que más le gusta, ¿no? O lo que necesita hacer, porque de esta manera, bueno, observamos cómo se relaciona con eso que hace. Y bueno, esta es una de las piezas de esta investigación que se deriva de esto, ¿no? De este intercambio a lo largo de varios meses. Aquí, por ejemplo, aquí está la ruta que hizo durante ese día,
Y bueno, yo lo fui trasladando a esta especie de pinturas que realizo en cajas Petri, que las pinto con diferentes elementos, con ceniza volcánica, con pigmentos para vidrio y que después son horneadas, ¿no? Y en este caso lleva tierra adentro, ¿no? ¿Esa imagen dicta la otra imagen? Sí, esta imagen es el mapa que él me manda y bueno, a partir de esto comienzo a elaborar, ¿no? Y también el hecho de que haya tierra adentro, ¿no? Como esta pieza y la anterior que tienen que ver con eso, con el salir a correr, con el correr para tocar la tierra, ¿no? Porque parte de nuestro intercambio derivó allí, ¿no? Y bueno, ¿por qué es tan importante correr, ¿no? Y mi hipótesis es que corre para tocar la tierra. Y de cada una de las personas realicé mapas energéticos, les llamo así, que es una especie de condensación simbólica de aquello que fui encontrando en sus narraciones, ¿no? Entonces, a partir de una codificación de color, de formas, fui armando estos mapas que son, a mí lo que me gustaba de esto, de esta manera de presentarlos, es que son una especie de burbujas, ¿no? Porque justamente con alguna de las personas que entrevisté me hablaba, bueno, como todo el tiempo hacía mención de la burbuja en la que vivía, ¿no? Y lo imposible que le era salir de ella. Entonces, bueno, esta es una instalación conformada por 8 mapas energéticos que están suspendidos a través de hilos y que son como esos micromundos que están allí. Y bueno, dentro de esa transformación de la información sensible, para mí ha sido muy importante un poco también despojar a mi práctica artística o independizar a mi práctica artística de eso que me están dando como información, no ser meramente una representación de lo que me decían, ¿no? Esta otra obra que llamo El cuerpo de cerámica es tocado por la cola de roedor, que también tiene que ver con la historia de una persona que dentro de estas imágenes que le propuse como detonadoras para entablar el diálogo, me contaba de una imagen muy luminosa, pero también de una imagen pesadillesca, que no sabía si había sucedido, ¿no? Si había sido un momento de fiebre, una alucinación, qué había pasado. Pero ella recordaba de muy chica que sentía que estaba enterrada, que estaba debajo de la tierra y que ella era de porcelana y que a su alrededor estaba corriendo un roedor y que le tocaba, la cola le tocaba y ella no podía sentirlo, ¿no? Porque estaba tan fría que no podía. Y ese toque generaba un sonido, así como decía, como de un violín mal afinado y que ella le irritaba profundamente. Entonces, como cuando ella me contaba esto, indagamos, ella es pintora y me contaba cómo ha llevado esta imagen, cómo ha explorado esta imagen a lo largo de su práctica, pero hasta ese momento ella no era consciente de esto. Entonces hay algo también desde la sensación que para mí ha sido importante en este intercambio biográfico, del yo dejarme también tocar por esa sensación. Mucho de la metodología a través de la cual elaboré estas piezas fue, bueno, dejarme soñar con las personas, dejar que de momento estuviera haciendo cualquier cosa y me viniera una imagen y ir a escribirla. Y justamente cuando esta parte de estas piezas las realicé en una residencia artística, cuando llegué a la residencia me proporcionaron cierto material y me encontré con estas cerámicas. Yo regularmente pinto sobre papel y me daba cuenta de la dificultad de pintar sobre este material que es como mucho menos poroso, ¿no? Entonces ahí vinculé la sensación de la cerámica, de la porcelana que ya había tenido y realicé esta serie son unos mosaicos de 4x4 centímetros y que justamente hablan de cada una de estas sensaciones de las que fuimos hablando con ella para configurar esta sensación mayor. Okay. Ahorita ya si quieres dejamos. Sí. Y bueno, por último, esta pieza que se llama La lluvia que pinta el fuego es también parte de un intercambio con una persona
Y bueno, aquí me interesaba ponerles la metodología, que fue básicamente dejar la cerámica, pintar la cerámica y llevarla después a la lluvia, a que la lluvia solita pintara este fuego, ¿no? Porque antes de eso me propuse pintar la relación entre el agua y el fuego y me había quedado horrible, me quedaba una cosa tiesa. Entonces empezó a llover y dije, la saco a la lluvia y que la lluvia haga lo que quiera, ¿no? Y bueno, y también lo que a mí me interesa es esta segunda vuelta, ¿no? Después de esto va al horno. Entonces, bueno, como esto, ¿no? Pintar, llevar a la lluvia, hornear la lluvia, como este juego, ¿no? Que justamente es esta relación entre lo material y lo inmaterial. Los elementos, ¿no? Sí, los elementos. La astrología se relaciona con estos 5 elementos, ¿no? Con el agua, con el fuego, con el metal, con la madera y con la tierra. Bueno, muy bien. Gracias. Muy bien. No, pues obviamente podríamos extendernos mucho. Katia tiene mucho material. ¿Vas tú? Vas. Digo, yo creo que voy a ser un poco más breve. Digo, para que haya ahí como un poquito de discusión entre todos, ¿no? Acerca de nuestro trabajo, de cómo lo vemos en el archivo. Yo lo que le mencionaba a Beto antes de que empezara la plática es que al final yo creo que es muy fácil de repente ver el archivo en todas las prácticas, ¿no? De alguna manera. Entonces, desde luego, mi trabajo tiene que ver con la recolección, de repente, de cosas, pero sobre todo lo que me interesa es qué hago con esta recolección, ¿no? De alguna manera es recodificar estos elementos para darles otro significado, ¿no? Para hablar de otra cosa. Y muchas veces lo que me interesa, digamos, es trabajar sobre ciertas dicotomías, ¿no? No sé, lo verdadero, lo falso, y sobre todo el que me interesa mucho es el vacío y el contenedor, ¿no? En mi trabajo. También mucho que empieza en mi trabajo tiene que ver con el recorrido. Entonces, si, no sé, en esta imagen que estamos viendo, que sería como el primer proyecto del que les hablaría, que todo se titula Ensayo sobre el vacío, y digo, como ven entre paréntesis, en este caso habla uno de la piedra, el segundo va a hablar de la excavación, el tercero de las cavidades. Entonces, si se dan cuenta, siempre estoy de alguna manera refiriéndome al vacío. El recorrido me interesa a la manera del paisaje, ¿no? De lo que yo entiendo como paisaje, o lo que todos entendemos. Bueno, el paisaje al final es muy subjetivo, ¿no? Entonces, de alguna manera es algo real y ficticio al mismo tiempo, ¿no? O sea, es un territorio real, tangible, pero al mismo tiempo es subjetivo, ¿no? Cada quien entiende el paisaje como quiera, y también me interesa mucho esa parte, ¿no? Cómo construimos cada quien nuestra idea acerca del paisaje. Ahora, el recorrido que hacía, que todos los hago, bueno, casi todos los hago en un cerro en Cholula que se llama Zapotecas, que me imagino que muchos acá lo conocen. Desde luego estoy reaccionando un poco a ese lugar que, digo, si algunos de ustedes saben, era un volcán antes. Y en estos recorridos me empecé a dar cuenta que había muchas piedras fracturadas, ¿no? Era un volcán, hay basaltos, son piedras muy frágiles. Entonces, eso es como digamos, primero trabajo casi como intuitivo, ¿no? O sea, empiezo a recolectar, o me empiezo a dar la tarea de recolectar estas piedras fracturadas. Perdón, creo que estaba hablando muy bajo. Y bueno, una vez que las recolecto me empiezo a preguntar qué es en realidad lo que me interesa acerca de eso, ¿no? Y lo que me interesaba es hablar de nuevo desde la fractura de alguna manera, ¿no? Entonces el ejercicio es bastante simple y es, digamos, agarrar ciertas estrategias que me interesan. En este caso es una estrategia arqueológica, y es exactamente lo que hago, ¿no? Tomo la piedra, la copio tal cual la escala en un dibujo, que pues, es lo primero. Lo segundo que hago es hago un molde de esa piedra, hago un vaciado y después la trabajo con grafito y empiezo poco a poco a señalar lo que me interesa, que es la fractura, digamos, del tiempo lineal. Y esa es la segunda pieza, digamos, ¿no? Es simplemente empezar a señalar con el oro lo que me interesa. Y la tercera es nada más agarrar un material muy suave, ponerlo, no sobre esa pieza desde luego, pero sobre otro, tenía un molde al final, podía reproducir las que quisiera, y con ese material, digamos, presionarlo y hacer
digamos, esa huella exacta de la fractura, ¿no? Y hacer un vaciado en aluminio de eso. Esa pieza es de aluminio, ¿verdad? Esa pieza, la tercera es aluminio y es simplemente lo de en medio, ¿no? La fractura desapareciendo completamente la unidad, ¿no? Aquí está el detalle. Esta segunda, digo, desde luego yo creo que todos los trabajos tienen que ver con, no nada más se quedan en una cosa, ¿no? Entonces, me interesa una parte explorar, digamos en este caso el tiempo, pero otra también explorar el propio lenguaje que yo estoy escogiendo, ¿no? Entonces, en esta lo único que me propongo es hacer una excavación, tal cual como un arqueólogo frustrado, siempre lo digo, y hacer un ejercicio escultórico a partir de eso, ¿no? Entonces ahí entra un poco la idea del archivo a partir del registro de las cosas, ¿no? Esta acción, contemplación de lo que sucede en esta excavación, ¿no? Entonces es, digamos, producir una escultura inversa y después hacer un vaciado de esa escultura o de ese hoyo que genero y simplemente sacarlo, suspenderlo, y en esta imagen no se ve, pero digamos que me interesaba la contemplación además de lo que sucedió, ¿no? Entonces para mí esa contemplación tiene que ver con cómo trato el objeto. Entonces el objeto desde luego es tratado, pulido con grafito, pero en realidad es la pura huella del registro que hice, ¿no? Y después arriba, que no se ve en esta imagen, es el yeso tal cual como hice el vaciado, ¿no? En este caso donde la presenté, que fue en Oaxaca, que ahí por ahí vi que estaba Rafa que me ayudó con esta pieza. Lo bueno que teníamos es que lo podíamos presentar en 2 lugares, ¿no? Entonces digamos que la exposición estuvo diseñada para estar en un espacio que nos dieron y en otro espacio que nosotros propusimos. Entonces fue una buena solución, digamos, tener el registro primero de esta pieza en el espacio de galería, digamos. Entonces la gente nada se topaba simplemente con esta foto cenital del lugar donde hice la excavación, y después de este recorrido de 15 minutos para llegar al otro espacio, se topaban con esta otra pieza, ¿no? Entonces también de repente mis juegos tienen que ver con que la gente tiene que de repente armar un rompecabezas, ¿no? Imaginarse cosas para armarlo. Desde luego la foto está hecha a escala, ¿no? Que eso también me interesaba, o sea, cabe exactamente la pieza en la foto, digamos. Bueno, creo que me estoy alargando, dije que no me iba a alargar. Esta otra es igual, en este mismo cerro, y ahora lo que me interesaba era trabajar a partir de las cavidades de las piedras, ¿no? Las huellas que iban dejando estas piedras. Entonces la única regla bajo la que trabajaba era sacar una piedra y que saliera limpia, ¿no? Que esta cavidad estuviera exactamente marcada, y después hacía, digamos, un vaciado, que ahí siempre me hago bolas, pero es un negativo, digamos, la cavidad, sacas el positivo, lo convertía en nuevo negativo, y lo que me interesaba era pasar, digamos, estos cortes del tiempo hacia otro espacio, ¿no? Entonces hablar un poco del tiempo a partir de la multiplicidad. Y esto, que de repente también intento de llegar a las cosas más básicas, y en este caso es digamos, el entrecruzamiento de lenguajes que también me interesa, ¿no? Entre pensar el dibujo a partir de la escultura a partir del video, etcétera. Entonces, esto es un poco el mismo ejercicio de estas cavidades, y después de toda mi colección de estas piedras fracturadas, empecé a ensamblarlas para simplemente hablar de la línea, ¿no? Entonces, en realidad es hablar del dibujo a partir de la tridimensionalidad, incrustando estas piedras en otro espacio, ¿no? Entonces, se dan cuenta, digo, fue un trabajo bastante pesado, porque fue con un cincel muy pequeño. Conseguí este lugar que estaba abandonado, fui a buscar al dueño, me dio un relajo, pero al final me prestó su lugar, y con un cincel fui copiando exactamente estas cavidades, ¿no? Estos contornos de las cavidades, y fui ensamblando las piedras de tal manera que hicieran una especie de dibujo, ¿no? Después, bueno, no me quiero alargar mucho, entonces este segundo proyecto se llama Métodos de Ausencia,
Y aquí, digo, escogí las imágenes porque fueron varios trabajos. Escogí las imágenes que pensaban que quedaban mejor con un tipo de registro que lo sugiere Beto en el texto que nos mandó, que tiene que ver más con un tipo de procesos de la materia, ¿no? Algo que a mí me interesa mucho es un filósofo, Bachelard, que habla de dos cosas que tiene la materia, ¿no? O nosotros tenemos con la materia. La primera sería como esta voluntad de trabajar en la materia que se puede aplicar a lo que queramos, ¿no? Se puede aplicar a esto, a escribir, a crear una hoja, o llevarlo hasta generar edificios gigantes, ¿no? Entonces esa es la primera cosa que me gusta explorar, ¿no? La voluntad que tengo sobre trabajar con la materia. Y la segunda es como el poder, digamos, de ensoñación que tiene la materia. Entonces, en este caso, lo que hago es que me propongo distintos procesos matéricos a partir de distintas piezas, igual jugando con, digamos, un entrecruzamiento entre emplazar un objeto en un espacio, que sería esta primera, ¿no? Que es hacer un registro exacto de la pared, copiarlo tal cual. Esta es una pared que está fuera de mi taller, y es copiarlo tal cual pero con materiales de pintura y después llevar esta a otro contexto, ¿no? Es casi como un ready-made, pero digamos más a la Fishley and Weiss, ¿no? O sea, que es un ready-made, pero en realidad es ficticio, ¿no? O sea, parece una pared, pero no lo es. Y no hay algo que lo diferencie, porque al final cancelo de dónde proviene ese espacio, ¿no? Entonces esta tiene, digamos, su juego, ¿no? Puede ser un registro tal cual, o también la manera que se presenta puede hacer un juego para que la gente conecte esta tercera pieza, ¿no? De imaginarte cuál es la real. Entonces al final la real sucede en la imaginación. Okay. ¿Continúo? Pues sí, mejor le pasamos. ¿Ya? Pasamos. Carlos, sí. Bueno, nada más voy a hablar del dibujo un poco, que no hable nada del dibujo. Nada más rápido, que este es, digamos, un archivo que hago a partir de distintas sombras. Entonces, como lo había dicho, como jugar de repente con estas dicotomías, ¿no? Entonces utilizar este símbolo, digamos, que es ausente, para construir a partir de eso, ¿no? Entonces lo que hago es hacer estos registros de sombras y jugar con transparencias, ¿no? Entonces primero dibujo una sombra, la cubro con un acrílico, vuelvo a trabajar otra sombra y así continuamente voy entrecruzando estas sombras, y lo que me interesa es, digamos, trabajar a partir del intersticio, ¿no? A partir del entrecruzamiento de estas sombras como un motor generador para seguir dibujando, ¿no? Y nada más esta, que es otro tipo de dibujo que se acerca más a la materia, que digo, al final es muy sencillo. Lo que hice es sencillo pero laborioso de alguna manera, y es tomar estas dos piedras que me encuentro en el mar, tallarlas por 4 meses todas las noches, y primero me lo propuse como un ejercicio casi meditativo y de alguna manera absurdo, ¿no? O sea, mi idea era desgastarlas hasta que desaparecieran, pero me di cuenta que me iba a tomar muchos años, y me di cuenta que sí iba como asentando este pigmento, porque lo iba haciendo con agua, ¿no? Entonces lo que decidí fue el registro. Siempre estoy como tomando registros de dónde saco cosas. Entonces dentro de este archivo que tenía del lugar donde tomé estas piedras, lo único que hago es que con el mismo pigmento de la piedra dibujo la escena, ¿no? Eso es todo. Muy bien. Gracias. Carlos. ¿Qué tal? Perfecto. Bueno, yo les voy a presentar también 2 proyectos. En realidad están articulados en 2 series.
este primero se llama Contar el lugar y lo hice en el 2012. Tiene que ver con la percepción o con la reflexión, perdón, de lo que implica fotografiar un suceso, ¿no? O sea, las posibilidades que existen dentro de ese suceso para ser reinterpretado, pues. Entonces lo que yo hacía era, en realidad, salir a caminar, generalmente en las noches, aunque la primera fue anocheciendo, y buscaba rastros que detonaran o que denotaran un acontecimiento y los unía con GIS. En realidad esta intención tiene que ver más… ¿Te puedes separar un poco? Ah, sí, perdón. Gracias. Tiene que ver más con reconocer en el espacio una agencia, o sea, una capacidad para intervenir, ¿no? Y además en el medio, ¿no? En el medio como el trazo y en el medio fotográfico, pues con sus capacidades de registro o de archivo. Bueno, entonces una tipología, perdón, de distintos sucesos. ¿Tú vas conectando con las líneas? Claro, sí. Bueno, implica eso primero, como la conexión entre los elementos, de todos los rastros. Y bueno, todas ellas, o casi todas, son registradas con el flash de la cámara, ¿no? Con el flash incorporado. Y esto es porque me interesa mucho todavía me interesa las capacidades del propio medio para crear imagen, ¿no? Más allá de o sea, también como el instrumento y su propia agencia, pues, ¿no? El espacio, el sujeto, en este caso yo, los otros, el imaginar al otro a través de sus rastros y el instrumento de registro, ¿no? Con sus propias capacidades. Entonces me interesaba mucho integrar todo eso en imagen, ¿no? Y la verdad también me divertía mucho y era como un ejercicio, ¿no? de exploración. Salía a caminar muy tarde, desde las 11, 12 de la noche y sí. Y pues bueno, me relajaba bastante. El segundo proyecto es otra serie que se llama La Casa Hueca. Y bueno, tiene que ver mucho con el anterior, en realidad. Es un suceso autobiográfico, vamos a decirlo así, y surge de la forma en la que yo mismo me he relacionado con el espacio, cómo yo lo he habitado, ¿no? Yo más o menos he vivido en alrededor de 25 casas en mi vida, en 4 ciudades distintas, y pues como este desarraigo, ¿no? hacia el lugar, me ha hecho reflexionar muchas veces sobre la forma de interpretarlo, ¿no? Y bueno, en este momento pues yo tenía muchas ganas de crear una narrativa sobre estos desplazamientos, ¿no? Y es un trabajo en un principio, un proceso de investigación, de documentación, ¿no? De archivo, sobre mis desplazamientos, ¿no? Mapas, croquis, visitas directas al lugar, registros, levantamientos de registros. Y bueno, no llegaba como a lo que quería, lo que estaba esperando. Empecé a escribir, entonces yo llegaba a los lugares, generalmente ya eran otros, a veces podía entrar, a veces no podía entrar, a veces era bien recibido, a veces era corrido. Entonces todas esas cosas generaron una experiencia, ¿no? Lo que empecé a hacer después es leer el lugar, ¿no? O sea, lo que yo hice es empezar a imaginarme como un proceso para desarrollar el proyecto, fue crear como una hermenéutica sobre el espacio, ¿no? Y sobre cada casa escribía un texto, ¿no? Una historia que pues, para mí fuera algo singular o algo que en la que se evidenciara mi relación con la casa, ¿no? La más fuerte, la más potente. Y bueno, a partir de eso empecé a construir escenas, atmósferas y a enlazar como una percepción sobre el espacio, ¿no? Que es para mí algo muy singular que transmitiera de alguna forma estas vivencias. Voy a traspasar, ¿no?
Son un poquito más oscuras de lo que son. Y bueno, a veces son registros directos de la luz. Generalmente son, bueno, no generalmente, la luz es natural en todas las imágenes. Entonces, para mí es muy importante en el lugar que habito ahorita es crear un diálogo con el espacio, ¿no? No solamente con mis recuerdos, con mi forma de leerlo, sino también con la forma en la que él me propone la lectura. O sea, en este caso es a través de cómo la luz se mueve por la casa, ¿no? La luz natural. Entonces, lo que hago es pues seguir lo que me va indicando, vamos, ¿no? Eso me gusta mucho y me parece una forma que desde mi punto de vista y de mi experiencia me conduce a entrar como al lugar como un habitante, pues, no solamente como alguien que está ahí, están en la casa por su función, ¿no? Por el provecho que ésta tiene, por las capacidades que ésta tiene para acercarte a otras cosas, ¿no? Ay, me fui adelante otra vez, perdón. Este proyecto se llama La Casa Hueca. Lo he hecho durante varios años, lo empecé en el 2013, no, 2012, no, 2013, perdón, y hasta el año pasado lo terminé. Es un poquito más oscurito. Pero bueno, a mí me interesa además en el fotográfico, pues integrar desde intervenciones, registros, o sea, pensar como, bueno, pensar la imagen o la práctica fotográfica desde distintas alternativas, ¿no? Desde distintas visiones, y eso ahorita me ha llevado como a tratar de hacer un proyecto sobre la migración que, bueno, no está ahí, pero que tiene que ver mucho con esto. Y sería todo. Gracias. Bueno, pues todavía tenemos algo de tiempo para tratar de comentar algunas cosas más antes de ver si podemos involucrarlos a ustedes. No sé si valga la pena que vuelvan a poner en carrusel las imágenes, por favor, para que sigan viendo. Vaya, yo hice muchas anotaciones, obviamente no hay tiempo para mucho, pero tal vez hacer un comentario o pregunta a cada uno de ustedes, a ver si de ahí salen algunas cosas más. Me llamó mucho la atención que hay coincidencias que no había visto hasta ahorita, ya que cada quien platica los conceptos de ausencia o pérdida, ¿no? Como un rescate, o las lagunas, los huecos, lo que queda afuera, ¿no? La materia, que resultó que es como un elemento importante para todos, ¿no? La materia como archivo mismo, el ADN incluso, ¿no? Que genera vida, es uno de los archivos fundamentales de la cultura humana, ¿no? Las categorías, que a final de cuentas el archivar es poner categorías, ¿no? Creo que aunque lo rechacemos, en tu caso hablabas de que no las usabas, pero al final sí las usas. El acontecimiento también es importante para todos, ¿no? Voy a empezar más o menos en el orden en que a mí quería apuntar una cosita, algo de lo que había escrito un poco de la obra de cada quien, pero pues ya eso se llevaría más tiempo. Pero de Sofía, de su proyecto de la mezclilla, me llamó mucho la atención. Yo lo entendí como una doble acción indexal del índice, del señalar, del marcar, ¿no? Por un lado el error como el índice de algo que sucede en un sistema de manufactura, ¿no? Que algo que registra las evidencias de las inevitables variaciones en la manufactura de la mezclilla, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, es lo curioso de la pérdida de la huella de la persona que hace, que con su mano, con su tacto está sintiendo los errores. La huella es el índice por excelencia, ¿no? En las teorías de semiótica, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado se está registrando una huella que por el otro lado se está perdiendo, ¿no? Eso fue como una contradicción muy padre que me llamó la atención del proyecto de Sofía. Y por el otro, el potencial de análisis como de una cierta teoría marxista, digamos, ¿no? De la enajenación del trabajo, de las horas, este análisis de lo que puede hacer una persona fuera de su trabajo, que conecta con la idea de
del saxofón, ¿no? De esta actividad artística de Solaz del Trabajador. Y también Jacques Rancière hace un análisis de estas posibilidades de emancipación a partir de actividades culturales, ¿no? Mi pregunta es si has pensado en este potencial, vaya, no necesariamente subversivos, pero sí de análisis socioeconómico, político, qué tanto lo has reflexionado y si va un poco para allá el proyecto, ¿no? Sí, bueno, creo que claramente lo he pensado, simplemente no me interesaba mucho irme más allá de lo que en realidad había, ¿no? Yeah. Entonces, claro que me interesa la teoría marxista y cómo trata la explotación y la materia, pero me interesaba más como artista, como un proyecto artístico, en lugar de explotar al trabajador como artista, ¿no? Ya, Que claro. varios artistas creo la que doble cara, ¿no? Ajá, Sí. me interesaba más sacar ese otro lado que al conversar con ese trabajador él me lo dijo, ¿no? Como a mí también me interesa el arte, eso me dijo, y yo soy músico y me interesaba más tratarlo como casi como un estudio antropológico, ¿no? Ya. Social. Me interesaba una colaboración con él. Ya. Que existiera mano a mano, ¿no? Y hemos platicado de todo y de todos los detalles y cómo él ve los errores, ¿no? A veces me dice que por pasar 8 horas viendo a la tela moviéndose, se le crea como cuando ves a la computadora mucho tiempo, ¿no? O sea, me interesaban esos también defectos que empiezan a salir del error. Me interesaba tratar al error como error, Claro. solamente. Ya. Yo le llamé por ahí una anomalía del sistema, ¿no? Como un poco la onda Matrix y ese rollo, Claro. ¿no? Como que tiene que ver. ¿Les gustaría comentar algo del proyecto de Sofía o antes de que pasemos con los demás? Dicen que no. No, o sea, yo te preguntaría, porque al principio hablaste de proceso, ¿no? ¿Has pensado qué forma va a tomar eso? O sea, porque por lo que entiendo nos enseñaste simplemente esta acumulación que tienes hasta ahora de información, que probablemente se acumulará más, ¿no? Sí, claro. Pues ahora mostré el proceso porque en eso estoy en este momento. Tampoco me puedo adelantar algo ha sido bien complicado porque cuando pienso que ya descubrí qué voy a hacer, luego vuelve a cambiar. Entonces vuelve a tomar otra forma y lo que sí he hecho constantemente es acumular los errores, que también dependo de cuántos errores hay. No es como en otros lugares que, por ejemplo, creo que en Coca-Cola sí cada minuto hay un error, ¿no? Aquí varía, depende del algodón, del tejido, del teñido, de todo esto. Entonces nunca se sabe realmente cuándo habrá un error. Por eso ellos están ahí checando, ¿no? Como supervisando. Claro. Sí hay. Entonces, por ahora es el proceso de todo eso, aunque quiero hacer algo con la tela de los errores y el audio y la música y mezclarlos como mostrando al individuo que es Saúl, ¿no? Que tiene estas dos formas o dos prácticas. Muy bien. Katia, yo había escrito algo respecto a las cajas de Petri que se me hicieron como pequeños relicarios, ¿no? De estas vivencias que tú traduces de las entrevistas con estas personas, como archivos como unos documentos personales, ¿no? Que se traducen en formas, texturas, colores, estas pequeñas pinturas. Todavía lo que no me queda muy claro, platicaste un poquito, ¿no? Sobre cómo vas interpretando tú los datos, pero no sé si puedas ampliar un poquito más esta idea de cómo conviertes estas charlas en imágenes, ¿no? Es muy intuitivo, supongo, el proceso, ¿no? De los colores que vas a usar, o las texturas, o la composición. Mencionaste todos estos elementos formales de la pintura, ¿no? Pero, ¿cómo traduces de la información personal, digamos, a cómo vas a elaborar tú en el de la cola de ratón, ¿se llama o algo? No sé, me aluciné que usaste una colita de ratón para pintar los azulejos, o cómo es tu proceso. Te alucinaste. Más bien. No,
Bueno, sí, hay toda una metodología. Yo grabo el audio de las charlas, muchas veces las desgrabo, comienzo a transcribirlas y mucho de la materialización en el aspecto formal, pues tiene que ver con mi práctica, ¿no? Con la pintura, con lo que ya venía trabajando. Entonces, en ese sentido, es también una apropiación de esa información sensible que ellos me dan, ¿no? Claro. Y bueno, al escuchar durante mucho tiempo las charlas, van como voy cayendo en cuenta en ciertas cosas que en el momento de estar dialogando no me daba cuenta, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, hay una caja Petri, no aparece aquí la imagen, donde el chico que sale a correr me cuenta que a él le interesa jugar al béisbol de pequeño, él tiene una relación con los deportes desde muy pequeño. Entonces, uno de los desafíos fue plantear cómo poner en un mismo plano el hecho de que ahora sale a correr y que en ese momento para él era muy importante el béisbol en la infancia, ¿no? Entonces, en esta caja, valiéndome de la transparencia, como que reuní estas rutas, ¿no? Las rutas de las que ahora me mostraba y hice con ceniza volcánica en un centro del diamante, él era pitcher, ¿no? Entonces, en el momento en que realizo esta convergencia, yo siento como se produjo un entendimiento, ¿no? Pero también para mí ha sido muy importante el diálogo con ellos, con las personas. Yo les envío parte del proceso, les digo, aquí hay algo de ti, para mí, entonces como que a partir de eso que yo les envío nos volvemos a juntar, me cuentan qué observan de ellos allí, entonces ahí se va tejiendo todo esto, pero también me gusta recurrir mucho a esta parte intuitiva, ¿no? A la sensibilidad, como les decía, si lo sueño voy y lo traslado, ¿no? Al pintar mismo, ¿no? Te pones a pintar y sí, salen formas, ¿no? Sí, que bueno, yo no las veo, pero no es mi intención tampoco realizarlas, pero sí, ellos las empiezan a mirar, ¿no? Ya. Entonces es más o menos esta dinámica. Ya. ¿Alguien quiere comentar algo o preguntarle algo a Katia? Yo, o sea, como que entiendo un poco el punto de Beto, ¿no? O sea, como que siento que tu primer proyecto es como muy estructurado en cuestión de un sistema, ¿no? O sea, casi tú estableces, ¿no? Una serie de reglas, ¿no? Me llamó la atención la de la sal, ¿no? Experimentos, y propiamente. un experimento exacto y dejas que actúen las cosas solitas, ¿no? Y en la segunda hay, no sé, hay hay una parte de interpretación, ¿no? Una parte mucho más subjetiva de cómo vas interpretando esta parte. O sea, no sé cuál sería la diferencia. Yo me imagino que te interesa a ti el diálogo, ¿no? O que la gente solita tuviera que pintarlas, ¿no? O sea, ¿tú cuál crees que sería la diferencia? Bueno, este último proyecto tiene que ver con la construcción de la subjetividad que cada quien arma, ¿no? De sí mismo. Para mí esto es muy importante, mucho de mi trabajo actual va en esa dirección, como en observar de qué manera construimos nuestra identidad, ¿no? A partir de qué herramientas. Para mí esto es importante. Y sí, en este sentido, el primer proyecto, claro, había mucho más control, ¿no? Pretendía tener control, ¿no? Cuando la sal salió por los cables, me di cuenta que esto no era posible. Sí. Muy bien. Adrián, a ti me llamó la atención en el texto un texto que tú escribes, que a partir de la recolección de elementos, piedras, del paisaje, etcétera, como que buscas reconstruir el paisaje al mismo tiempo que posibilitar la reflexión del sujeto como un constructor de espacios y realidades. Y esto me llamó en las ideas que traía para extender, que obviamente no nos podemos ir demasiado por allá, pero Derrida comenta que el archivo tiene la capacidad tanto de registrar como de producir el acontecimiento, ¿no? Esto a nivel un poco de medios tecnológicos, medios masivos de información o sistemas que controlan aspectos sociales, ¿no? Institucionales. Vaya, saliéndonos un poco de esa crítica institucional, pero conectando un poco con esta idea tuya de poner al sujeto como un constructor de espacios y realidades, me gustó esta idea a ver si nos platicas un poco más cómo sucede esto para ti de que el archivo, el registrar, produce al mismo tiempo o reproduce tanto tu recorrer como una nueva realidad en cuanto al espacio. Tú hablas mucho de trasladar una realidad a otro punto, ¿no? Entonces me llamó eso con la idea de
de que dice Derrida, de que el archivo produce, no nomás registra, sino produce el acontecimiento mismo, ¿no? Sí, claro. Bueno, es que yo creo que tiene que ver con la práctica artística en sí, en general, de lo que tú hablas, ¿no? Sí, se escucha. Sí. Sí. Entonces, no sé, de alguna manera, lo primero que te puse en el texto es preguntarnos desde dónde entendemos el paisaje, ¿no? Casi siempre entendemos por lo visible, ¿no? De alguna manera. Entonces, trabajarlo a partir del vacío de sus ausencias, de alguna manera, significa desestructurar ese territorio. Y por lo mismo, yo siempre tengo esta cuestión del tiempo, de alguna manera, ¿no? Cuando voy a estos lugares. O sea, siempre, digamos, estamos aquí ahorita y estamos sobrepasados, ¿no? De alguna manera por el tiempo. Por el tiempo. Y cuando voy a estos lugares mi relación es distinta. Entonces lo que intento es no explicar el tiempo, simplemente darlo de otras formas. Reconstruirlo. ¿No? Sí, reconstruir el tiempo, trabajarlo desde una multiplicidad, o sea, hacerme preguntas y al final el tiempo lo que siempre me ha interesado es que si ustedes ahorita, digo, esta no es mi idea, ¿no? Que si nos preguntáramos en realidad qué es el tiempo, todos lo sabemos de alguna manera, pero si les pido que me lo expliquen, nadie lo podría explicar, ¿no? O sea, es como entonces trabajar sobre un tema que es inexplicable, para mí quiere decir que trabajas sobre cosas completamente abiertas, ¿no? Estructuras abiertas que por lo mismo permiten estar generando realidades constantemente a partir de estos recorridos y a partir de estos experimentos, ¿no? O sea, el registro al final a mí no me interesa registrar una piedra, ¿no? Me interesa que una cosa se vea a través de otra cosa. De otra cosa, claro. Ahí está esa creación de una nueva realidad, digamos, ¿no? Ajá. Ok. ¿Algún comentario sobre lo de Adrián? Y contigo, Carlos. Bueno, lo de la ausencia, las lagunas del archivo, ¿no? Lo que queda fuera, eso es algo de lo que me llamó mucho la atención. Pero también esta idea de que tú usas la fotografía en tu proyecto de la casa hueca, pues no tanto como una reproducción o representación de los espacios como tal, ¿no? Sino es evidente la conexión que tú tratas de hacer, de como reactivar tanto tus recuerdos como también mencionaste hace rato que no solo era el recuerdo, la memoria de lo vivido, sino de la posibilidad, ¿no? Aquí también conecta un poco con esta idea de que el archivo produce un nuevo acontecimiento, ¿no? Pero ¿cómo es simplemente ir registrando los detalles, las luces que te llaman o qué premisas antepones a estos ejercicios fotográficos que haces de tus casas? Pues primero empieza con la referencia a la memoria, ¿no? O sea, en un principio es como la lectura o la hermenéutica sobre los espacios vividos, ¿no? ¿Qué has hecho ahí? Ajá, las experiencias. Y esto, o sea, como el seguimiento de la casa o de la luz en la casa, en un principio me interesa mucho la luz por mi práctica como fotógrafo, ¿no? O sea, claro, es algo como de la propia tradición fotográfica, ¿no? Que me guía un poco también por ahí. Pero además, porque en eso, en esa acción, yo creo que encuentro una interacción con el espacio, una implicación con el espacio. Para mí esto es una cosa que se ha vuelto más importante o cada vez más importante dentro de mi práctica, la implicación con las cosas, ¿no? Y por eso, de alguna forma, el proceso de mi trabajo ha detonado en lo autobiográfico hasta ese punto, porque yo me sentía muy como en el sentido de no estar bien, cómodo dentro de la práctica, explorándome dentro de la práctica, ¿no? No sé cómo explicárselos, pero a mí me parecía como una forma de ser más vulnerable, ¿no? O sea, ponerme dentro de lo que yo hago, y eso me parecía bueno, me parece.
¿A eso te refieres con la implicación? La Con implicación, las cosas, de sí, exacto, que te involucren, que te Ya. afecten al mismo tiempo, ¿no? Ya, ya. Y así es otra vez. Bueno, y la luz. Pues nada, también hay una cuestión que tiene que ver mucho con algo que comentaste en el bachiller, la fenomenología, ¿no? Por ahí va, sí, sí. La sí. lectura del lugar y la experiencia, pues, para situarte, ¿no? Para construir, Claro. coproducir, ¿no? Entre la evocación y la Sí, la creación, sí, ¿no? este concepto de ensoñación, ¿no? Como el estar en el lugar o estar habitando a través de memorias pasadas, ¿no? O sea, construir a través de, no solamente del pasado, sino más, más bien de la lectura del pasado, ¿no? Esto es muy importante, como esta fase de reinterpretarlo, ¿no? Y pues creo que sería todo. Ok. Pues, obviamente podríamos seguir platicando mucho más, pero creo que todavía hay tiempo para que igual empezamos a abrir, si hay algún interés por preguntar, por comentar. Yo simplemente quisiera apuntar que, vaya, nos hemos dado cuenta que aún aquí en 4 personas nada más las posibilidades de interpretación del concepto de archivo, aún con las coincidencias, pues pueden ser muy particulares, muy amplias y que la práctica del archivo se puede entender de muchas maneras, ¿no? El registro, la producción, el acontecimiento, la evocación, la ausencia, vaya, son conexiones que se pueden establecer, ¿no? Pero vaya, queda ahí como notas en el escritorio, y por ahí ya se Yo levantó quiero hacer una pregunta. Quería, o sea, hay en general lo que estoy viendo, o lo que yo llegué tarde, no vi todo, pero lo que estoy viendo obviamente es obra terminada, ¿no? Y hay 2 preguntas que quiero hacer específicamente a todos. Uno es, en la práctica contemporánea, la acumulación, ¿no? De material y de materiales es como uno de los principios básicos digamos, como de material. Como material hay una acumulación. Y cuando la acumulación, que son una bola de porquerías, una piedra, un objeto, un pedazo de tela, un cable, una sombra, ¿cuándo se convierten en archivo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, si pudieran hablar desde la perspectiva de cada uno de ustedes, si hay alguna definición más clara y acercamiento hacia los conceptos de diario y de bitácora, ¿no? ¿Alguien quiere contestar? Bueno, ciertamente sí llegaste un poco tarde y porque digo, voy a ser aquí el abogado creo que ningún proyecto en sí se da como cerrado, o sea, de hecho es uno de los cuestionamientos que se le han hecho a la idea de archivo hoy en día, ¿no? Ya como estructura de la obra de arte contemporáneo, que pues, el archivo es incapaz de abarcar más allá de sí mismo, ¿no? Y es una incongruencia un archivo cerrado siempre, ¿no? Porque siempre hay mucho más, pero yo creo que todos están planteando sus proyectos como algunos en curso, otros tal vez sí se puedan presentar como piezas terminadas, pero no sé, Sofía, que fue la primera que habló, planteó, ahí apenas está empezando un proceso, está registrando, y no sé si alguien quiera contestar la otra de cuándo se convierte una pieza en archivo, digo. Sí, a mí esta pregunta me interesa mucho porque creo que es justamente lo que me he planteado sin definirla, sin nombrarla como tal, ¿no? Cuando durante el proceso de investigación, para mí es muy importante como tener en la computadora todo esto muy bien archivado, muy bien clasificado y revisar constantemente esta información, ¿no? Volver a escuchar los audios, volver a ver los experimentos. Entonces, es en ese sentido que para mí es en ese momento que para mí se convierte en parte de un archivo cuando este cable es capaz de retroalimentar el propio proceso de investigación, como voltear a ver y encontrar ahí no simplemente basura, en el sentido de algo que es descartable completamente, sino en el sentido de que se vuelve a reciclar, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, yo quería nada más como agregar un poco, que digo, lo mencioné al principio, que
Llegaste tarde, Rafa. Sí, Pero maestro. para mí, todo eso de lo que hablas de la acumulación, estoy de acuerdo, ¿no? Todos al final, la mayoría de artistas acumulan y a partir de eso trabajan. Y en mi caso tendría que ver con generar sistemas a partir de esa acumulación. O sea, sería como el vínculo más directo que encontraría, por lo menos en mi trabajo, ¿no? ¿Qué hago, ¿no? A partir de todo esto que acumulé, pues genero sistemas para empezar a darle la vuelta a estos objetos y encontrarle, digamos, distintas significaciones. ¿Alguien más? Ah, perdón. ¿Tú? También creo que la acumulación, o sea, no solo en el arte, alguien que acumula objetos que para ellos son preciosos, no sé, preciosos o de cierta manera únicos, ¿no? No sé, para mí la acumulación es de cierta manera también dejar cierta huella de una manera poética y filosófica de que estuvimos aquí, ¿no? Como de que permanecimos este tiempo y entonces es interesante acumular objetos que reflejan eso, ¿no? O sea, un error de tela puede ser una basura, pero también si se empieza a acumular le da otro sentido. Puede ser una cobijita, ¿no? Como Claro. los quilts de pura pedacería, ¿no? Para el frío. No, puedo hacer unos pantalones nuevos con errores que un diseño y lo vendo mucho más caro que como un error Claro. mismo. Tiene muchas posibilidades, ¿no? Designer, ¿no? Designer, Acá, sí, claro. está de moda. Está de... Sí, se volvió a traer después de los 80s. No, y obviamente está la estructura del archivo tanto como estructura real de archivo o como metáfora en el arte, ¿no? Entonces yo creo que pues diversas prácticas tienden al archivo como archivo, algo que puedes consultar literalmente o las obras como metáforas del archivo, ¿no? Creo que esa es una estructura que se ha venido planteando y que pues ambas estructuras son válidas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ah, tú comentas también. Bueno, en cuanto a la acumulación también, creo que abre también otras posibilidades, pues, ¿no? Eso me parece muy interesante, que toda esta información, todos estos datos, todas estas experiencias, vamos, concreciones de experiencias, ¿no? Puedan ser reinterpretadas, ¿no? O sea, eso, están abiertas, ¿no? Y este concepto de diario, bitácora, ¿no? Que pueda articular de alguna forma lo vivido o lo concreto a nuevas formas, ¿no? Sería todo. Okay. Yo tengo una pregunta, o quisiera hacer una pregunta contraria a la de Rafa, porque no estoy tan seguro de que el archivo en sus trabajos se concrete en estos objetos o en estas fotos y en estos resultados que nos mostraron, sino en todo lo demás, en todo lo que nos contaron. Y, o sea, pensaba en algo que decía Katy al principio sobre cómo entiendes el archivo más en una dimensión corporal, es decir, como en memorias, en vivencias, en relaciones y no tanto en objetos o en acumulación de información. Entonces les pregunto si no creen acaso que el archivo está en otra parte, o sea, no está en esto, sino que es un archivo inmaterial como de todo lo que hicieron, cómo se relacionaron con otros, cómo acumularon experiencias, cómo, ¿no? Y es algo que en ese sentido no se puede mostrar. Es una pregunta como a cualquiera de ustedes. Sí, en un punto hay como toda una clasificación de la información, por lo menos en mi proceso, pero yo sí trabajo en esta dirección de que un mapa energético, estos vidrios o las cajas Petris, contengan información energética, ¿no?, de la persona, y en ese sentido sí lo veo como una posibilidad de archivo. Pues yo creo que no es nada contrario a la pregunta, sino de alguna manera estábamos respondiendo también a tu pregunta al responderle a Rafa, ¿no? O sea, si nos vamos a una idea de archivo como una mesa donde tú vas a ver libros a medio abierto o ojear, ok, igual ninguna de estas piezas en su estado actual te remiten a esa estructura de archivo, pero desde el principio precisamente yo quise establecer una idea de archivo más allá de la estructura del archivo extraartístico. El arte se ha apropiado del concepto de archivo de muchas maneras, ¿no? Y yo creo que de alguna manera en la práctica
de cada uno de ellos, como dices, todo lo que dijeron ellos, sí, ahí está el archivo, pero no lo viste ahí. Yo creo que es una cuestión de percepción, ¿no? Más que nada. No sé si alguien quiera elaborar más al respecto. No soy yo para... Sí soy, pero no, entonces mejor me callo, ¿no? Pero bueno. Beto, ¿cómo funciona el archivo en tu obra? Pues, para que te metas a la plática. No, bueno, vaya, sí entiendo la invitación de Nina desde esa perspectiva. Pues yo llevo años trabajando con imágenes, ¿no? Toda mi práctica pictórica, aunque pues normalmente no entendemos la pintura como una cuestión archival, o de archivo, digamos, yo llevo años revisando, no siempre acumulo, también para el cuestionamiento de Rafa, a veces acumulo, a veces no, a veces guardo, a veces tiro, siempre estoy renovando mis archivos, tanto digitales como físicos, ¿no? Antes, es curioso porque, vaya, nos tocan ciertas transiciones culturales. Yo hace 15 años, todo mi archivo eran revistas, libros, fotos físicas, ¿no? Impresas. Hoy en día, puro Face y ni siquiera el Instagram no lo uso, ¿no? Pero estoy bajando imágenes todo el tiempo, ¿no? Y estoy revisando. Esa es la manera en que yo me involucro con el archivo. Reviso exhaustivamente todas las imágenes que primero me llamaron la atención, las bajo, las archivo, literalmente, si alguien tiene la duda. Y luego ya las analizo y ver si son pertinentes en los temas o planteamientos que estoy trabajando en una serie o en un proyecto, ¿no? Esa sería la manera en que, vaya, podría justificar mi presencia aquí en esta mesa, ¿no? Pero, Hello. Siguiendo un poco el pensamiento de lo que dijiste, Adrián, hablaste de que una de las, o sea, me parece interesante el planteamiento de que una vez que empiezas con la acumulación de objetos o que empiezas a tener una selección de objetos, cualesquiera que ésta sea, empiezas a generar sistemas, ¿no? Y la pregunta que haría y les haría es que si la generación de estos sistemas se vuelve en la articulación de la obra. Si la generación de estos sistemas se vuelve en la articulación de la obra. Se convierte en la articulación. No sé exactamente qué respuesta. Pero no creo, porque si los sistemas definieran exactamente lo que sucede, entonces el sistema simplemente representaría algo, ¿no? Sería un paso de A a B. Entonces, de alguna manera, que articulen algo quiere decir que trabajan sobre cosas que van a abrir más allá de ese sistema, ¿no? Que digamos que signifique que pueda seguir creciendo ese sistema y que al mismo tiempo, por lo mismo, vaya ramificándose hacia otros lugares, ¿no? Hacia otros significados. Entonces creo que por ahí lo pensaría, ¿no? O sea, no necesariamente articula algo, ¿no? De tal, esto es tal, entonces se convierte en tal fuerza, ¿no? Porque si no caería en lo mismo, ¿no? Que es lo que no busco, ¿no? Que es simplemente representar las cosas. ¿Alguien más? Adrián, Ajá. como que me hace... Ya, más bien como que me deja duda un poco. ¿Tus reglas qué son? Porque me gustaría que platicaras cómo planteas tus piezas a partir de las reglas que te pones, y no esa sería la articulación del sistema también. Ok, podemos... Ajá. ¿Por dónde ando? Pues ya le doy toda la vuelta. Que digamos, como estoy pensando las reglas tienen que ver con la construcción, ¿no? De alguna manera, con la materia. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en un dibujo o en lo que sea, entonces, en realidad esas reglas articulan cómo se construye algo,
Tal vez eso me refiero con un sistema. Como ¿no? proceso, ¿no? Cómo Sí. construyo, cómo es un proceso de las cosas, pero dentro de eso empiezan a existir distintas capas, ¿no? Y esas capas pueden referirse, como lo dije hace rato, ¿no? Pueden referirse a ciertas cosas que me interesan, ¿no? Puse de ejemplo el tiempo, porque es algo que es muy recurrente en mi trabajo, pero también al mismo tiempo puedo hablar acerca de lenguajes, ¿no? Puede hablar acerca de la desaparición, puede hablar acerca del entrecruzamiento de cosas, ¿no? Entonces, no creo que necesariamente una cosa dicte a la otra, ¿no? Simplemente esas reglas me permiten construir procesos, y esos procesos dictan otras cosas, ¿no? No sé si por ahí va tu duda. Sí, yo creo que a lo que se referían, yo creo que hay piezas de archivo donde es evidente que la estructura del archivo o la estructura de la pieza en función del archivo es lo que articula la obra, ¿no? Yo creo que iba por ahí un poquito más, que si en el caso de ellos, de Adrián, funcionaba así, ¿no? ¿Qué tanto la estructura de un archivo es el que le da sentido, digamos, o forma a la obra, ¿no? Pues yo creo que depende de la estructura que el artista decida utilizar, ¿no? Para presentar la pieza, ¿no? Archiveros, instalación, documento digital, etcétera, ¿no? Es una cuestión para mí más formal que de contenido, pero... ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. ¿Se escucha? Sí. Tengo una pregunta que quizás es como más referida a la obra de Carlos y de Sofía y que tiene un poco que ver con la relación entre archivo y historia, ¿no? O sea, más bien de la idea del archivo como una comprobación. Quería un poquito plantearle esta idea como un hilo que es subterráneo a la práctica y retomando un poco una cita de una película que es una película de ficción de un documentalista que es Herzog, ¿no? En una película que es Fitzcarraldo, de repente interviene un poco afuera de contexto un relato, digamos, en lo cual se habla, ¿no? Y habla del primer monje trapper que vio las cataratas de Niágara y regresó sin ninguna prueba, ¿no? Entonces, él dice que la prueba es su presencia, ¿no? Entonces, me interesaba que desde sus trabajos estuvieran un poco contándonos qué piensan, ¿no? Del concepto de cuerpo, de narración y de historia, ¿no? Como conceptos que pueden ser cercanos o lejos, ¿no? También creo que esto va un poquito respecto a esta cuestión de error y de laguna que antes mencionaban, ¿no? De una ausencia. Bueno, creo que el cuerpo en sí es histórico porque vino de cierto proceso también, ¿no? O sea, las huellas también son un archivo en sí, no sé, los estados tienen archivos de nuestras huellas, se podría plantear así. No sé, yo pienso en la historia como lo que me comentaba un poco al principio, que toda materia o todos los objetos que podemos tocar tuvieran un proceso histórico y tienen un proceso histórico en cómo se llegó a realizar, cómo llegamos a crear una pluma, ¿no? ¿Qué proceso histórico se llevó? Eso incluye el cuerpo todo el tiempo. Creo que la producción de materia siempre incluye el cuerpo, aunque no lo vemos, ahí está, ¿no? Me interesa lo de las huellas porque metafóricamente pude hacer ese vínculo diciendo que la huella está en la tela, el cuerpo del trabajador que lo hizo está en la tela, en el objeto. No lo sé, yo solo soy como, podría decirse que una curadora en decir cómo me gustaría mostrarlo, pero ya se hizo antes, ¿no? O sea, yo solo descubrí que la huella se difuminaba y me interesó mostrarlo de esa manera, pero el cuerpo siempre ha estado en todos los objetos. A mí la cuestión del cuerpo y la presencia y la comprobación me parecen muy, muy importantes y yo lo relaciono mucho con la implicación, ¿no? O sea, esta, por ejemplo,
el trabajo sobre la casa, es mi casa, ¿no? Bueno, en un principio básico, ¿no? Estoy sobre el lugar que habito, ¿no? Y también estoy pues narrando ese lugar, ¿no? Relatándolo. Me interesa mucho porque el espacio me da una referencia concreta, ¿no? Una ubicación real en la que yo estoy parado frente a las cosas, ¿no? Es una relación física, ¿no? con la realidad, pero también es al mismo tiempo una posibilidad de hacer historia, historicidad, pues, ¿no? De alguna forma de plantear otras posibilidades, ¿no? Y en esas otras posibilidades incluir o mediarlas a través de la percepción, ¿no? De la vivencia y de la memoria. Entonces, sí, esta noción del cuerpo, para regresar y para terminar, para mí es fundamental, ¿no? La presencia, la implicación, el estar, y a partir del estar construir el relato, ¿no? Gracias. Y yo creo, Nina, también esta idea del cuerpo como prueba, ¿no? Yo creo que el archivo es una de las pruebas fundamentales, ¿no? Como que le creemos al archivo fotográfico, al documento, sea oficial o no, como que siempre son pruebas de algo, ¿no? De que algo sucedió, de una historia, de un proceso, el archivo se convierte en eso, ¿no? En una prueba. ¿Alguien más? ¿Ya? Pues muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Bueno, un momento, perdonen, aprovecho para agradecerle mucho de su participación y para recordarle, así como fue muy padre verlos acá, de agradecerles su presencia y recordarles que estos diálogos continúan y el próximo es el 7 de diciembre y va a tocar el tema de arte y juegos, siempre con artistas que hayan estado de alguna manera conectados a Puebla. Gracias.